La obra se publica en 1554, ¿sí? Obviamente es española, ahí dice, ¿no? En Alcalá de Henares, después lean todos esos datos. Y una de las cuestiones que dice en la introducción, ustedes tienen esa introducción de la edición de cátedra, ¿tienen alguna edición de Lazarillo? Esta es la de cátedra, esta es la que tengo yo. ¿Ustedes tienen en su casa? ¿Tenían alguna? Sí, algunas tenían. No, Seba profe, yo tenía. no. Ramona, ¿tenía? No, 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 profe. profe, no Ah, tengo. Yo, no yo es tan tengo uno de famosa. bolsillo bastante barata que debe andar por ahí, pero no es gran cosa, pero por lo menos prefiero el formato papel. Sí, sí, Para... por supuesto, para, aunque sea Yo el tengo esta. Esta versión. Ferramares, no. Es Bueno, de, bueno, sí es una de- más escolar. Bueno, si Sí, pueden, en algún momento, si consideran, porque es una obra que se puede dar, a mí me parece que se da en cuarto o en quinto del secundario, ahora no me acuerdo. Yo la he dado, a veces no, depende del grupo, sí, uno va ahí haciendo sus... Hola María, sus... Hola, profe, ¿cómo le va? Nada, observará su grupo y se fijará, porque tampoco es que el diseño dice que hay que dar el lazarillo, ¿sí? Pero bueno, es interesante lo que propone el texto, más allá de que es antiguo y eso. El tema de la niñez para mí es algo que no muchas obras abordan y esta obra sí. Sí, entonces lo que dice, lo que van a encontrar ahí es que es un periodo en el que se publica, ¿sí? Ya estamos en la modernidad, luego de la conquista o el asesinato masivo de indígenas en América por parte de los colonizadores, ya inicia la modernidad, ¿se acuerdan? Después vamos a retomar todo eso. O sea, lo único que tenemos medieval es el poema de Miocid o Cantar de Miocid, ¿sí? Todo lo demás que está en el programa, en el proyecto de cátedra, es posterior a la conquista de América. Entonces se considera moderno. Ahí, con esta obra y con Cervantes estamos en los inicios de la modernidad, ¿sí? En este periodo en el que se publica el Lazarillo, se considera que, bueno, que el lugar donde se publica, ¿no? Burgos y Amberes, dice que es uno de los... bueno, menciona que Alcalá de Henares es uno de los centros importantes de erasmismo, ¿sí? Es decir, es todo un grupo de pensadores erasmistas y se considera, ¿sí? Que es una obra, digamos, en este contexto, bastante, digamos, humanista, ¿sí? En ese sentido, es decir, que muestra una serie de conocimientos muy parecidos al Quijote. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, esta obra, que esto es lo que nos va a interesar a nosotros para trabajar, es una obra picaresca, ¿sí? Porque lo que se dice es que el antecedente de este personaje es el pícaro, ¿sí? Este personaje no es, digamos, no aparece acá, sino que aparece en otros, hay personajes parecidos en otros textos, pero acá toma como una forma más precisa, por eso se lo considera el inicio de la picaresca, ¿sí? Alguien que haya leído la obra, ¿por qué les parece que, antes de avanzar con la categoría, por qué les parece que Lázaro es un pícaro? puede En ser realidad, porque... perdón. no, está bien, está bien. No, yo iba a decir que, digamos, las acciones que hace, las travesuras, entre comillas, que hace, digamos, cómo se venga del primer amo, por ejemplo, ahí se dice que ya había perdido la inocencia o eh, de la niñez, digamos, y como que se aviva y hace cosas así De que pícaro, se las ingenia. Claro, de épica, exactamente. justamente. Digamos, está las prácticas de Lázaro, que pueden ser robar comida, ¿sí? Simular que es una cosa y no lo es. Bueno, buscan, tienen como fin qué cosa,
¿Por qué Lázaro hace esto? ¿Por qué se venga de su amo? Aprende a mendigar, a sacar ventaja, ¿no? Porque es una forma de sobrevivir. No Exactamente. tiene nadie que lo cuide, o sea, él pasa de la niñez, deja de ser niño sin que nadie le provea lo que él necesita como niño. Exacto. Entonces, él está obligado que para sobrevivir tiene que aprender eso que está viendo y que le están haciendo a él también. Exactamente. Entonces, digamos, pone en práctica acciones casi delictivas, pero no es un delincuente. ¿Notan la diferencia? Sí, sí, aparte la misma situación lo arrastra, porque a él supuestamente quienes lo tienen que cuidar le hacen pasar hambre y él ante esa necesidad es como que eso que está viendo que hace el otro, dice como que lo tiene que aprender para poder sobrevivir. Exacto. O sea, Entonces es un arma de supervivencia. exactamente, sus acciones, sus actos de pícaro, como por ejemplo cuando le roba el pan, ¿no? Al ciego, bueno, hace distintas cuestiones que nos parecen graciosas, pero bueno, es un chico que fue abandonado por su familia, entregado a distintos amos, ¿sí? Entonces este personaje tiene antecedentes, es decir, no tiene su origen acá, ahí lean la introducción que les dejé, y además en la clase dice, ¿no? En el Satiricón de Petronio, en el Asno de Oro, hay personajes de este tipo, ¿sí? Que son personajes, digamos, aparece esta figura del antihéroe, que acá, en nuestro proyecto de cátedra, acá inicia ese recorrido. Tenemos al Cid, que es un héroe católico, piadoso, y bueno, que representa, se ríen, después ya le vamos a decir algunas cosas al Cid y su barba. Ese héroe es un héroe nacional que hace todo bien, y después lo vamos a profundizar. Y después tenemos al Lazarillo, que sería la primera obra en orden cronológico, después tenemos al Quijote, ¿sí? Y después ya vamos a Latinoamérica. Pero aparece esta figura del pícaro que busca sobrevivir, ¿sí? Frente a un contexto de abandono absoluto, ¿sí? Una niñez totalmente vulnerada, naturalizado. Fíjense que en la obra se toma como si esto fuera una práctica común, ¿sí? No sé si pudieron percibir eso. Perdón, Entonces, profe, es ¿cómo? que para la época el niño todavía no era considerado un niño, sino un adulto pequeño. Entonces Exacto. esa mirada. Muy bien. Esto que está diciendo María es muy, muy pertinente porque los derechos del niño son nuevos. Claro. ¿Sí? Como vieron que vamos adquiriendo derechos. Esto es súper interesante porque hasta, digamos, no sé, las mujeres no votaban, ¿se acuerdan, no? Estos Sí, momentos, sí. uno piensa que todo era como ahora. Bueno, no, la concepción del niño no era así, ¿sí? Esto de que los niños podían trabajar, podían ser abandonados, aparece en Oliver Twist, bueno, en varias obras aparece esto de Ah, los niños. profe, yo le iba a decir eso ya que menciona Oliver Twist, que yo lo leí en secundaria, en el primario creo, que a mí me fascinó esa obra de muy chica y Tremenda. sí, y cuando había leído La Cerilla otra vez en el secundario, dije, lo voy a leer de nuevo porque se me confundían un montón de situaciones, digamos, por ejemplo, yo pensé que en La Cerilla pasaba la situación de los ataúdes, por ejemplo, que pasaba Oliver Twist o cosas Sí, así, y me confundía. Entonces sí, dije, es posterior, ¿no? Oliver Twist, pero hay elementos en común, por ejemplo, la sí. mendicidad, ¿no? Los niños arrojados a la calle, que también podemos ver ahora, nenitos de 6 años, en la Y yo quería calle, preguntar viviendo. otra cosa. No entendí muy bien el Tratado del Escudero. No entendí muy Bueno, bien. ahora a hacer una síntesis, pero cerremos con esta categoría. Este personaje que es un pícaro, que realiza estas acciones de robo, ¿no? De estafas, ¿sí? Para poder sobrevivir, es decir, es un antihéroe, como el primer, digamos, famoso antihéroe que podemos conocer en este proyecto de cátedra. Entonces, nos hace preguntar qué es ser un... Siempre una de las preguntas interesantes en la lectura es en qué consiste, o en la literatura en general, ser un héroe.
este personaje que sobrevive desde muy pequeño a esta vida hostil, realizando actos de pícaro, ¿sí? Es un antihéroe si lo comparamos con el Cid, aunque el Cid era un asesino de moros, ¿no? Ya sabemos. Pero fíjense cómo se construye, ¿no? Superman, el guardián del capitalismo, es un héroe. Claro, ¿Sí? nos dicen qué está bien y qué está mal, por más que, o sea, matar depende de quién mate, está bien o está mal. Exacto, exacto, ¿no? Entonces es una construcción discursiva. Esa misma construcción que podemos ver en la literatura, cuando vemos a Ulises o Aquiles, ¿no? Que son héroes por excelencia. Bueno, Ulises cegó al Cíclope, hizo desastres, colaboró con la caída de Troya, pero es un héroe canónico, ¿sí? Entonces, pensar esa categoría de héroe, porque esos relatos circulan en nuestra cultura. Nosotros estamos atravesados o permeados por esos relatos en los que los héroes son varones, nunca mujeres, nunca trans, nunca, ¿no? Siempre para ver esta construcción. Bueno, acá el personaje, cuando es el protagonista del Lazarillo, es un pícaro y se lo clasifica como antihéroe, porque no cumple con esas categorías que vamos a ver en el Cid. Pero el Lazarillo no asesina a nadie, por ejemplo. Pueden ver lo que estoy diciendo para que problematicemos que en realidad el Quijote yo creo que también es considerado un antihéroe, digamos, desde las categorías literarias, pero bueno, una persona que busca la transformación del status quo, y yo creo que es un héroe, no alguien que mantiene el status quo desigual y que busca, digamos, la reproducción de las asimetrías, sino al revés, alguien que busca la transformación de esa forma de vida, quizás es más heroico que otro, ¿no? Entonces, para Sí, totalmente, porque ir con toda una construcción uno solo es como que hay que tener. Es heroico. Totalmente, totalmente. Pero bueno, siempre tratamos de ser y de hacer y ser para pertenecer. Exacto, exacto, porque obviamente eso se ve también en Lazarillo, ¿no? Está al margen, Sí. ¿sí? Y ahí viene otra cosa que quisiera que marquen y que cuando lean la clase aparece, pero haberlo puesto en algún momento, es que este personaje de Lázaro, además de, bueno, la obra significó el nacimiento del género en España, ¿sí? De la picaresca, tiene antecedentes como Plauto y Terencio, ¿no? La comedia latina, ¿sí? Aparece este personaje que busca el ascenso social. Esto es lo que quisiera que recuerden, ¿sí? Anoten ahí. Después lean ahí los antecedentes, está la Celestina también, ¿sí? Distintas obras que tienen personajes semejantes. Por ejemplo, en la Celestina, ¿la leyeron? ¿La Celestina? Sí, yo en realidad no la leí, vi una película de la Celestina. Bueno, ¿y qué te acordás, María? ¿O quién habló? Seba. ¿Qué se acuerdan de la Celestina? ¿Por qué la podríamos vincular? Era una especie de casamentera, era una señora Bastante que trataba pícara, de vivir. Claro, sí. ¿no? Era una señora que trabaja, bueno, una prostituta, casamentera, ¿no? Que llevaba y traía la palabra. Su habilidad tenía que ver con manejar el discurso. Pero empiezan a aparecer como en Plauto y Terencio los héroes que son esclavos, que pertenecen a la clase pobre, ¿sí? Que son más inteligentes que la clase alta, porque tienen que desarrollar estas prácticas para sobrevivir. Entonces tiene sus antecedentes en estas obras. Después léanlo en la clase y está en la introducción de la edición que yo les dejé ahí. Entonces, este personaje que es un pícaro, lo que va a buscar es sobrevivir y ascender, ascender socialmente, ¿sí? Porque necesita, digamos, poder comer, poder sobrevivir en esa sociedad. Entonces, para poder ascender, para lograr el ascenso social, hay una pérdida. Gana algo y pierde algo. No sé si los que lo vieron en secundario o
pudieron leer algo, ¿qué es lo que pierde cuando él asciende socialmente? Deja de ser un mendigo, ¿no? Pasa a ser un ayudante de un archipreste al final, ¿sí? Pierde algo. Bueno, como nos pasa a todos cuando queremos ascender socialmente, que es básicamente a lo que nos condena este sistema. Perder la honra. Un rasgo del héroe es que es, ¿no? Que posee la honra, ¿sí? El Cid, cuando lo veamos, bueno, nunca jamás pierde la honra, de hecho, cuando la pierde, la recupera inmediatamente a los espadazos, ¿sí? Entonces, estoy exagerando, ¿no? Con el Cid, pero digo, este personaje asciende socialmente, eso es lo que vamos a ver, y pierde la honra, ¿sí? Entonces es bastante tremendo lo que ocurre, porque nos hace preguntarnos, bueno, qué es lo válido, ¿no? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser pobre, ¿sí? Para estar ubicado socialmente? Bueno, pierde la honra, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Después tenemos que esta obra es esto sí seguramente les va a servir por el tema de la cuestión de la reflexión metaliteraria, está construida como una autobiografía, ¿sí? Todo esto está en la clase, es una ficción autobiográfica. Entonces, acá lo vamos a vincular con Cervantes, es como que nos invita a reflexionar sobre la construcción literaria de la obra, ¿sí? Fíjense que toma una ficción, el autor anónimo, ¿sí? La articula como biografía de Lázaro, pero es una narración ficcional, no es Lázaro contando, ¿sí? Entonces hay una construcción ficcional, un relato, una configuración discursiva, ¿sí? El narrador es Lázaro. Claro, es una autobiografía. El autor es anónimo, el narrador Lázaro. Claro, pero entienden, ¿no? Que el autor construye este texto como si fuera una autobiografía. Hay una operación ficcional y muy moderna. Sí, Seba. Siempre me pareció muy interesante que, por ejemplo, el autor es anónimo, porque, digamos, está desnudando un montón de abusos y de críticas a la iglesia, que si, por ejemplo, alguien hubiera firmado, le cortaba la a pie de cabeza. página, estamos completamente... Sí, muy bien. Lo que está diciendo Seba también es muy apropiado. Esto está en la intro, después léanlo, revisen, pero sí. Pensemos por qué es anónimo, ¿no? Y está vinculado, una de las conjeturas es esto, ¿no? Como hay una crítica a todos los estamentos de esta sociedad, que ya inició, ya está como en el principio del capitalismo y toda esa estructura social que implica ese nuevo sistema, bueno, está cuestionando, está criticando y qué casualidad que su autor es anónimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es anónimo? Segundo, ¿por qué lo construye como una biografía o una autobiografía? Sabemos que Lázaro es un personaje ficcional. Ese rasgo es un rasgo de modernidad, dicen algunas personas que saben. Como en Cervantes, es decir, está separando la ficción de la realidad. Está diciendo, ojo, que la literatura es ficcional, ¿sí? Esto es nuevo, digamos. De hecho, lo que le ocurre al Quijote es que lee, ¿se acuerdan? Y piensa que lo que lee es verdad. Por eso Cervantes nos está diciendo, no, bueno, lo que leemos es ficción, ¿sí? Y hay una reflexión sobre la palabra. Todos, cuando escuchamos la palabra, leemos la palabra, no la ponemos en duda. Todas las palabras escuchadas por nosotros son verdad. Hay como una inocencia ahí. ¿Lo ven o no? Acá empieza la parte deprimente del análisis. siempre es sufrimiento, pero es decir, la literatura y la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, ¿no? Es todo el título. Y las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote, entre otras maravillas que nos invitan a pensar, es qué pasa con la configuración ficcional de la palabra.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O estoy haciendo ¿Va bien? Entonces, este rasgo de constituir una autobiografía anónima, ¿no? Es una paradoja, porque si vos escribís una biografía, no vas a poner anónimo. Es la vida de alguien. Pueden ver que hay una operación ahí extraña entre el autor, el personaje, ¿no? Que es una supuesta biografía de él, pero es anónima porque no puede decir el nombre. Entonces, nadie escribe su biografía y no pone su nombre, ¿sí? Entonces hay Eso una tiene que ver con el relato que es verosímil, que es parecido a la realidad, pero que no es realidad. Es una historia. Me gusta esa categoría porque yo ahí tengo mis reparos con esa categoría. O sea, lo verosímil, hagamos ahí después ustedes lo podrán discutir. Cada tipo textual tiene su verosimilitud. Es decir, que es una especie de pacto con los lectores, las lectoras, los lectores. Si uno está leyendo ciencia ficción, o se está leyendo policial, que es realismo, o se está leyendo fantástico, o realismo mágico, o realismo, ¿sí? Uno espera rasgos propios de ese tipo textual. Es decir, es verosímil en un cuento de ciencia ficción que haya marcianos, que estemos en el futuro, ¿no? Es verosímil, es creíble eso en la ciencia ficción. Entonces, la verosimilitud tiene que ver con aquello creíble de acuerdo a un tipo textual, ¿sí? Sí. No es que es una categoría única que se aplica a todo, sino que cada tipo textual tiene su propia verosimilitud, sus propios rasgos esperables. Ustedes van a encontrar esta categoría medio confusa a veces, me parece a mí, pero lo verosímil es lo esperable en esa interacción con los lectores, las lectoras, en cada tipo textual. Entonces acá es realista, ¿no? Y está bien lo que decís, es creíble que sea una biografía realista. Eso es lo verosímil. Lo inverosímil para el género, está muy bien, o para el tipo textual, que es la picaresca, es que sea anónimo. Porque como una biografía va a ser anónima. ¿Sí? Entonces está jugando, está rompiendo con una serie de categorías y habrá algunas razones que hay que conjeturar. Pero esta operación sobre la construcción literaria es moderna. Es algo que nos trae Cervantes, nos trae Lazarillo, y nos dicen, bueno, empecemos a pensar qué pasa con la articulación del relato literario, con la ficción, empiezan a teorizar sobre el concepto de ficción, ¿sí? Porque el hecho de que haya un autor, bueno, está bien, se va, que haya un autor que construya una biografía de un Lázaro, ¿sí? Que no existe, bueno, es una configuración de ficción. ¿Pueden ver la operación de ficcionalización? ¿Vamos bien con esta idea? ¿O es muy compleja? Es decir, nos está diciendo, ojo que esto que vamos a leer es ficción, como Cervantes. Ese tipo de giros o de operaciones literarias no la vamos a encontrar en el poema de Miocid, en la literatura medieval. ¿Sí? Esa referencia a la posibilidad del discurso ficcional empieza a aparecer en la modernidad. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, Sí, alguien que diga sí, ¿no? Sí. Sí, María, ¿quién dijo? Sí, para mí sí es la forma en que se construye el relato, digamos. Exactamente, y eso es un rasgo de la literatura moderna. Inicia la lectura que hicimos en este año, inicia con el Lazarillo y también aparece en el Quijote. ¿Sí? Una reflexión, ¿se acuerdan que en el Quijote aparece que la historia de Alonso Quijano la contó un fulano y de ahí él la escuchó y la va a meter en esta obra, ¿sí? Y después aparecen los duques que ya leyeron. Que ya leyeron y que Quijote. entonces nos está diciendo, la palabra literaria es ficcional. Basta de bobarismo y de pensar que lo que leemos. Y Es verdad. esto nos conduce
a pensar sobre toda la configuración de todos los relatos del mundo, incluso de los relatos que se posicionan como verdaderos. ¿Vamos bien? Claro, sí, eso tiene que ver con esto que siempre nos trae a reflexionar los pensamientos y los discursos hegemónicos, que es lo que quieren trasladar o imponer, Exacto. de acuerdo a la época. El héroe es un asesino de moros. Porque el moro es malo. El moro es malo. El héroe es alguien que defiende el capitalismo. Batman, Superman. Claro, el capitalismo bueno. Tenemos que estar todos de acuerdo con el capitalismo. Muy bien, María. Estamos obviamente reduciendo un poco, pero para que vean cómo la palabra se constituye, se articula, y la literatura nos invita a pensar la categoría de ficción en esta obra y en Cervantes, fíjense ya, ¿no? Desde hace cuánto. Después los teóricos empiezan a pensar en qué es lo literario, qué es lo no literario, y bueno, y hasta lo podemos llevar al extremo de que toda la palabra, todo lo que digamos con las palabras es un alejamiento de la realidad, es una representación, una mímesis, como decía Aristóteles. ¿Sí? Bueno, cierro y hacemos un ingreso más. ¿Parece? Bueno. Ahí vamos.